En esta segunda parte del curso queremos examinar la parte estratégica, las consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando intentamos armar una estrategia para llevar a cabo una misión. Así que vamos a considerar esta dimensión estratégica pensando en los distintos grupos que hay para alcanzar, pensando en la manera de armar una estrategia y, en principio, también la importancia de armar una estrategia para llevar a cabo la misión de Dios. Ahora, cuando hablamos de estrategia, alguna gente se pone un poco nerviosa y piensa que por ser una obra espiritual, una cosa que se lleva a cabo en forma espiritual, que tal vez hablar de estrategia o hablar de planes no es una actividad espiritual, y que tal vez deberíamos guiarnos más por el Espíritu de Dios en una forma espontánea. Sin embargo, nosotros creemos que fundamentalmente la evangelización del mundo requiere estrategia y que justamente Dios quiere que nosotros nos involucremos en la planificación como una actividad de fe. La estrategia es sumamente importante porque nos hace pensar en la forma o nos hace pensar en la meta de que el mundo puede ser un lugar diferente, que algún lugar que en este momento no tiene la iglesia, donde no existe el evangelio, donde no tienen las bendiciones de Dios, puede llegar a ser un lugar donde a través de nuestros esfuerzos, nuestras oraciones, el envío de personas puede llegar a ser un lugar bendecido por Dios y también tener esa ventaja de conocer al Señor. Entonces, estamos esperando, por medio de la estrategia, estamos haciendo una obra de fe, estamos expresando nuestra esperanza y nuestra confianza que las cosas van a ser distintas en ese lugar donde el Evangelio no existe. Así que sumamente creemos que la estrategia es una actividad de fe, que no es una cosa anti-espiritual comenzar a hablar de planes y hablar de las cosas que Dios puede hacer a través de nuestros esfuerzos. Ahora, la estrategia podemos ilustrarlo como nosotros acá en esta parte mirando hacia la meta. La meta puede ser muy lejos, como podría ser que un grupo o una persona acá, por ejemplo, en la Argentina, de donde estamos hablando, en Buenos Aires, pudiera pensar que algún día podría llegar a la África, pongamos acá en el Sub-Sahara, acá en el país de Nigeria, para alcanzar un grupo musulmán en el corazón de la África. Puede ser que sea una meta bastante leja, bastante inalcanzable, bastante imposible en nuestra manera de pensar. Sin embargo, si hacemos planes, si hacemos estrategias, si estamos involucrados en este trabajo en una forma racional, creo que el Señor nos puede dar éxito en realizar este tipo de meta. Así que la estrategia también, cuando estamos pensando en esa meta, la estrategia en primer lugar tiene que ser bíblica. No vale que nosotros hagamos una estrategia si realmente Dios no lo puede bendecir porque estamos usando una metodología que no es correcta. Por ejemplo, yo una vez vi un libro de evangelización que describía un método de evangelización donde una persona se sentaba y se hacía una carta, se escribía una carta a sí mismo como si fuera de un tío. Y ese tío le va explicando el plan de salvación en esa carta. Bueno, terminando la carta, entonces uno lo pone en un sobre y se lo manda a sí mismo en el correo. Bueno, cuando recibe esa carta, lo lleva donde va, y cuando se sienta en el asiento en el colectivo, próximo a esa persona que siempre estamos inquietos por ver si le compartimos algo del Evangelio, entonces se saca la carta y se le da a la persona y le dice, por favor, ¿me puede leer esta carta? Yo no sé leer. Entonces la persona saca la carta y lee la carta y donde se explica todo el plan de salvación, y entonces nosotros sacamos la Biblia de nuestro equipaje y le mostramos los versículos para comprobar el plan de salvación. Bueno, es muy ingenio ese plan, pero no es un plan bíblico, porque no puede ser que nosotros tratemos de engañar a las personas para que escuchen el Evangelio. Tenemos que ser un poco más sinceros y seguir
la ley moral de Dios, por lo menos en nuestra estrategia. También la estrategia tiene que ser eficiente. A veces no queremos ser eficientes, queremos ser más espontáneos, pero tenemos que reconocer que nuestros recursos son muy limitados. Tenemos cierta cantidad de personas y tenemos cierta cantidad de dinero. Entonces, para poder realizar esta obra misionera tenemos que usar nuestros recursos bien. Y cualquier desperdicio de personas o de dinero o de otros recursos que Dios nos da, no le honra a Él. Así que la estrategia tiene que ser eficiente. Y también tiene que ser pertinente. Si nosotros vamos a armar estrategias que realmente no encuadran con la cultura donde vamos, o que no tienen nada que ver con la situación, el contexto, entonces vamos a tener dificultad. Sería como tal vez pensando en esta tribu acá en Nigeria, en el corazón de África, diciendo, bueno, vamos a alcanzar tal vez los Fulanis de Nigeria con un plan de repartición de literatura. Y tal vez no nos hemos dado cuenta que la mayoría de los Fulanis no leen, no tienen la lectura. Entonces, tenemos que tener estrategias que son pertinentes a la gente que queremos alcanzar. Ahora, la estrategia generalmente se define desde la base y no tanto en el campo. Es como decir, la iglesia acá en Buenos Aires decide enviar un grupo, tal vez, para plantar iglesias entre ese grupo de Fulani y elaboran una estrategia que incluye, por ejemplo, un grupo de veterinarios, porque los Fulanis en esa parte del mundo tienen mucho ganado. Entonces, armando una estrategia, enviando un equipo que puede ministrar a las vacas, pero también ministrar a los Fulanis, llevándole el Evangelio, sería una estrategia, por ejemplo. Eso se define de la base. Ahora, a diferencia, tácticas y planes se definen en cuanto a la situación. Son cambios que se van haciendo, procedimientos ante una situación determinada. Táctica es un término militar. Entonces, ante el objetivo, si no se puede alcanzar de una forma, entonces se busca la vuelta, cómo lograr alcanzar la meta, ¿no? Entonces, las tácticas se tienen que hacer en el campo. Es importante esta distinción porque a veces, cuando lanzamos misiones, tenemos una idea tan concreta de lo que el equipo o los misioneros tienen que hacer, que históricamente esto ha sido una traba para muchos misioneros. Y muchos misioneros, no viendo la posibilidad de cambiar sus tácticas, adaptar su metodología, se han desanimado porque la gente en la base no le permite, ¿no? Así que es importante esa distinción. Y que se va definiendo por el equipo de personas en el campo. Eso es básicamente la diferencia entre la estrategia, las tácticas y los planes. Ahora, es importante mencionar, bueno, antes que pasemos de acá, que cada estrategia para cada grupo tiene que ser específico. No podemos aplicar estrategias que andan acá en la Argentina si vamos a ir al África de Subsahara, porque hay una garantía que dice que eso no va a andar en esos lugares. Cada grupo, cada lugar, cada cultura necesita su estrategia específica. Por eso creemos que cada misión se debe lanzar con mucha oración, con mucha expectativa, con mucha investigación y con libertad para cambiar las tácticas cuando las personas, el grupo, los misioneros llegan al lugar. Ahora, nosotros, gracias a Dios, no tenemos que reinventar la rueda porque tenemos casi 2000 años de historia de la estrategia misionera. Y acá vamos a recorrer muy rápidamente algunos de estos puntos que son útiles para nosotros, estas personas que desarrollaron estrategias como Bonifacio en el siglo VIII, que trabajaba de las islas británicas y enviaba misioneros acá a la parte del norte de Europa, estableciendo misiones, estableciendo colegios, estableciendo lugares donde enseñaban a la gente y, entre otras cosas, usaba mujeres en su misión y también enfrentaba a los paganos directamente, cortaba sus árboles sagrados, por ejemplo, y cuando toda la población creía que los dioses le iban a matar, comprobaba que su Dios era mucho más fuerte que sus dioses, ¿no? Y con los mismos árboles
sagrados, lo cortaba y hacían capillas. Entonces comprobando otra vez la superioridad del Dios que él servía, el Dios del universo. Ya hemos comentado que las cruzadas fueron una pseudomisión que realmente fracasaron y que realmente nos hacen problemas hoy en día para evangelizar a los musulmanes. Tenemos que notar que con la expansión colonial, primero la expansión católica, después de los protestantes, muchas veces fueron determinadas las estrategias que se usaban según criterios económicos, como sería el tipo de manejo de la colonia. Si los misioneros franceses fueron acá a Canadá, se metían en los pueblos de los indios, pero no trataban de cambiar su estilo de vida, porque al cambiar su estilo de vida, entonces hubiera cambiado la fuente de las pieles que salían, los pieles que salían de Canadá para Francia. Entonces tenían que preservar el estilo de vida de los indios y llevarlo el evangelio. Acá en Latinoamérica la estrategia fue muy distinta porque tenían que civilizar o colonizar o organizar la fuerza indígena para poder explotarlo, como lo hicieron los españoles, donde había grandes poblaciones de indígenas. Bueno, pasando a la expansión colonial, podemos decir que las estrategias misioneras modernos fueron los jesuitas en el siglo XVII, que realmente adelantaron muchas de las cosas sobre las cuales la misionología moderna está establecida, como sería la adaptación cultural. O sea, que el misionero procure adaptarse a las formas, las costumbres, la cultura de la gente a quien va. También ellos se adelantaron mucho por ver la importancia de dar responsabilidad ministerial a la gente misma, de no mantenerse como los únicos que podrían llegar a Dios directamente, sino organizar grupos evangelísticos de laicos, de personas de la región y también introducir personas a las órdenes jesuitas. Así que ellos estaban muy adelantados en su estrategia y realmente tienen mucho para enseñarnos. La misión de Neza Hale tal vez tiene la distinción de ser la primera misión protestante que también adaptó algunas de estas cosas de adaptación cultural a su propia misión con éxito. Las misiones moravas son muy notables en el hecho que tal vez como patrón fueron únicos en crear una comunidad que vivía realmente para propagar la misión. Y se dice que 1 en cada 100 miembros de la comunidad salió como misionero. Además de eso, como comunidad podrían mantener las misiones como prioridad de la vida de la comunidad, y una de las cosas que pudieron hacer, que realmente es maravillosa, es mantener una cadena de oración perpetua por 100 años a través de las misiones. Así que las misiones moravas se destacan en eso, y también el hecho que cuando enviaban a personas de su comunidad, ellos establecían nuevas comunidades en base a pequeñas industrias y así se mantenían en el campo misionero. Las misiones protestantes en el siglo XIX realmente alcanzaron a muchas partes del mundo, pero se vieron con ciertos problemas, como sería el paternalismo, que se llevaba en base a una filosofía de la carga del hombre blanco, que el hombre blanco tenía que ir y civilizar a los demás continentes, ¿no? Entonces, hay ciertos resentimientos que surgieron y también eso fue una barrera para que ellos pudieran progresar en su tarea de evangelización de los países. Podemos mencionar que se armó todo el debate entre el evangelismo, educación, medicina, o sea, ¿cuál debe llevar prioridad, la evangelización o la parte social de la obra? Que es un debate que tenemos hasta el día de hoy, pero que felizmente lo estamos resolviendo, reconociendo generalmente que las dos cosas son importantes, que van mano en mano. Y también la cortesía, donde se dividía los distintos países para que las distintas iglesias pudieran trabajar en su zona sin conflictos y sin duplicar trabajos, pero que tal vez hoy en día ya han llegado en ciertos casos a ser una barrera más que una ayuda para la evangelización en una forma eficaz. Bueno, este siglo, el siglo XX, llega a ser el gran siglo de las consultas y las conferencias
misioneras, comenzando con la conferencia de Edimburgo de 1910, donde todos los líderes de las misiones existentes se juntaron para discutir la situación del mundo actual y llevar a cabo su misión, o sea, cómo la Iglesia pudiera llevar a cabo su misión. Definieron algunos de los problemas acá, trataron de resolverlo y realmente en base a estas conferencias la obra misionera fue progresando en sus estrategias, se fueron reconociendo las cosas que tenían que hacer para mejorarlo. Y podemos mencionar que la Segunda Guerra Mundial fue un tremendo impulso porque los jóvenes que salieron, particularmente de los Estados Unidos, y fueron al Pacífico y fueron a Europa, se les abrieron los ojos a la necesidad del mundo y cuando volvieron muchos fueron voluntarios para las misiones y los 25 años siguiendo la Segunda Guerra Mundial hubo un tremendo crecimiento en la Iglesia, un tremendo impulso para la evangelización mundial. Bueno, tenemos que mencionar que a través de todo este proceso de la historia de la estrategia siempre han surgido dos estructuras muy importantes, que Dios ha usado dos estructuras siempre para llevar a cabo sus propósitos. La primera podemos llamar la modalidad, que los ejemplos serían en la Biblia, sería la sinagoga, y hoy en día podría ser la iglesia local o las denominaciones. La modalidad es una agrupación en base a un compromiso general, podemos decir, de una aceptación de la población en general. Mientras tanto, la sodalidad, como sería el equipo misionero de Pablo, que fue un grupo selectivo, como serían los monasterios o las órdenes católicas, y como serían las agencias misioneras hoy en día, son estructuras que requieren un compromiso más allá de lo que es la modalidad y que realmente son canales por la cual el Señor puede canalizar a energías que quieren trabajar justamente en esto de la expansión del Evangelio. La modalidad y la sodalidad. La iglesia local, la agencia misionera, son dos ejemplos modernos de estas dos estructuras y tenemos que tomar conciencia que son muy importantes las dos estructuras, que tienen dos funciones distintas y que las dos son muy necesarias para la propagación del Evangelio y para la extensión del reino de Dios. En el último capítulo, el capítulo 6, vimos la importancia de pensar en estrategia, que vimos que la estrategia es una actividad espiritual porque realmente nos impulsa a creer que por medio de nuestra planificación, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro laburo, podemos ver el reino de Dios avanzado y establecido en un lugar donde actualmente no existe. Y ahora queremos ver un poquito más la definición de esos lugares, de cuál es la tarea restante, qué falta para hacer para que todo el mundo sea evangelizado. Vimos también la importancia en el último capítulo de las dos estructuras que Dios siempre ha usado para llevar a cabo su propósito. La modalidad, que es una estructura acogedora, una estructura abierta, una estructura para todos, y la sodalidad, que es una estructura que permite la canalización de energías, dedicación de compromiso con Dios para la obra misionera. Y vamos a hablar más adelante de la importancia justamente de personas que están dedicados 100% a la obra misionera para poder llevar a cabo la tarea misionera, porque es una tarea bastante difícil y necesita ese tipo de compromiso. Bueno, primero para definir la tarea restante tenemos que definir lo que la Biblia habla acerca de naciones. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la Biblia en Génesis 12, 1 al 3, habla de Abraham que iba a ser bendición a todas las familias. También otra palabra que se usa ahí, que tiene el mismo sentido en el hebreo, es naciones. Ahora, cuando hablamos de naciones, popularmente podemos pensar tal vez en el plano geográfico del mundo, geopolítico, con todas las divisiones
con todas estas rayitas, con todos estos colores que nosotros estamos viendo, que son divisiones políticas. Pero cuando la Biblia habla de nación, es un concepto bastante distinto. Si nos ponemos a pensar realmente en naciones, vamos a ver que las naciones, como nosotros lo definimos popularmente, es una cosa moderna, es una cosa de los últimos 2 siglos, más o menos 3 siglos, y que realmente cuando se habla de naciones en la Biblia se habla de otro concepto. En la Biblia siempre se refiere a las naciones como los grupos étnicos, como las familias, como las razas, como los grupos que tienen algo en común que lo une, como su idioma, su etnicidad, su religión. Este es el concepto de la nación en la Biblia. Ahora, para entender este concepto y para poder definir todo el mundo en términos de naciones o de familias, tenemos que tener algún sistema para poder definirlo. Así que la nación bíblica tal vez tendríamos que comenzar con los grandes grupos, o étnicos, o religiosos, o por su manera de llevar a cabo adelante su vida, o la manera de su estilo de vida. Hay agrupaciones bastante grandes que nosotros podemos definir y que la mayoría de la gente que no está alcanzada con el Evangelio cae dentro de ciertos de estos grupos que nosotros llamamos las mega esferas. Mega como grande, enorme, ¿no? En esta ilustración, esta línea azul puede representar una mega esfera, como podría ser la mega esfera de los chinos. Los chinos son unidos como mega esfera por su raza. 1 en cada 5 pobladores del globo terrestre es un chino. Entonces, hablando de la mega esfera de los chinos, podemos imaginar 1.000 millones de personas, 1.100 millones de personas. Esto sería una mega esfera. Pero para definir a los chinos en términos de la Biblia, no podemos hablar simplemente de chinos porque hay muchos tipos de chinos. Por ejemplo, hay divisiones grandes lingüísticas entre los chinos, como serían los chinos que hablan cantonés y los chinos que hablan mandarín. Entonces, tendríamos que decir que para definir un poquito más el grupo, el concepto de naciones, podemos ilustrarlo con este círculo, el círculo negro, y pensando tal vez en 2 grupos lingüísticos, el cantonés y el mandarín. Ahora, dentro de estos círculos grandes también vamos a ver que hay otras divisiones, porque no podemos hablar del cantonés como un idioma unificado, porque hay muchos dialectos dentro del cantonés. Puede ser que todos se escriban igual, se puede entender la lectura, pero tal vez la forma hablada no se entiende. Entonces, tenemos que comenzar a hacer otras subdivisiones que serían estos círculos rojos, y cuando comenzamos a hacer las subdivisiones, más o menos entonces estamos enfocando en ese punto donde podemos comprender lo que el Señor está hablando cuando habla de naciones en la Biblia, y comenzamos a ver el mundo realmente como Dios lo ve, nación por nación, grupos étnicos donde su testimonio tiene que establecerse y ser una fuerza viviente dentro de esa familia, dentro de ese etnos, dentro de ese grupo lingüístico. Ahora, las naciones seculares pueden ser representadas por esta línea verde. Las naciones seculares muchas veces agrupan varios etnos, agrupan personas distintas. Yo, por ejemplo, tuve el privilegio de viajar una vez al África occidental y estar acá en el país de Camerún. Este país es un país chiquitito en África y fue bastante interesante visitarlo, pero Camerún no es una nación. Está definido como un país geopolíticamente, pero dentro de los límites de Camerún hay 183 idiomas y dialectos distintos que se hablan. 183. Así que bíblicamente, aunque Camerún podríamos definirlo así, de esta forma, tenemos que ver que realmente hay muchos grupos étnicos y que para alcanzar a
al país de Camerún, tendríamos que decir que ese país será alcanzado cuando sabemos definitivamente que hay una iglesia en cada uno de esos grupos étnicos, lingüísticos que existen allá en ese país. Así que esto es bastante importante cuando tratamos de definir lo que es la tarea restante, dónde quedan los grupos por alcanzar. Y para ver eso tal vez podemos ver rápidamente los grandes grupos de gente inalcanzada y que realmente para llegar a ellos necesitamos cruzar varias barreras culturales. Ya hemos hablado de naciones, hemos hablado de mega, macro y mini esferas y ahora queremos hablar del evangelismo y distintos tipos de evangelismo. Evangelismo es cero, llegaría a ser evangelismo, sería crecimiento biológico de la iglesia. La iglesia crece porque los padres tienen hijos y nada más. Si dependemos de este tipo de crecimiento, la iglesia va para abajo. El E1 es el crecimiento o el evangelismo que hacemos cuando nosotros salimos y evangelizamos a nuestro vecino. Son gente igual a nosotros, hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas costumbres, tenemos más o menos los mismos sentimientos, estamos viviendo la misma experiencia y la única barrera para cruzar es la barrera de la puerta de la iglesia. La barrera de compromiso con Cristo y la incorporación en la iglesia local. Cuando vamos al evangelismo 2, ya cambia la cosa, ya estamos yendo un poco más lejos de allá. Puede ser a un grupo dentro de nuestro contexto, nuestra ciudad, pero tal vez es un grupo étnicamente distinta. Podría ser tal vez los musulmanes, muchos que viven acá en la Argentina, por ejemplo, cruzando ciertas barreras, ciertas formas culturales para poder alcanzarle con el Evangelio, o podría ser tanto también como uno de habla hispana que va y aprende otro idioma de la familia europea, como sería tal vez el inglés o el francés, como para testificar y hablar del Evangelio a una cultura que habla ese idioma. No es una distancia tan grande, pero es una distancia cultural. Ahora, últimamente, la última barrera que hay que cruzar son las barreras muy grandes culturales, como serían ir, por ejemplo, a una cultura que habla un idioma que se forma y que se expresa muy distinta a como nosotros, los que hablamos castellano, hablamos. Eso podemos ir, por ejemplo, a la China, donde se habla el chino, o a Vietnam, a Camboya o a Kampuchea, y esos idiomas son significativamente distintas, como para decir es una distancia muy grande. Para aprender, por ejemplo, del castellano al inglés, en 2 años se debe poder dominar bien el aprendizaje del idioma. Pero de ir del castellano al vietnamés es una distancia mucho más larga. Yo estuve trabajando un tiempo enseñando inglés a los vietnameses y los que venían los refugiados de Indochina, de la guerra de Indochina. Y ellos, cuando hablaban su idioma, era un idioma que tenía muchas tonadas, porque son idiomas tonales. Entonces, por ejemplo, para decir una palabra como ma significaba madre para ellas, pero no era ma así como nosotros decimos, porque ellos le decían ma o mo o ma, y no cambiaba la pronunciación, pero sí el tono. Entonces, diciendo ma podrían decir madre, tanto como podrían decir el brote de la semilla de arroz, como también era la palabra para fantasma. Entonces, había como 5 significados para la palabra ma, que nosotros pronunciaríamos en una sola forma. Entonces, con todos estos tonos y todos, para nosotros acostumbrarnos a hablar eso cuesta mucho más tiempo, es una distancia cultural más grande. Las comidas, los costumbres, su cosmovisión, su manera de pensar, su manera de ver el mundo, son todos muy distintos y nosotros tenemos que tomar en cuenta que algunas culturas son mucho más difíciles para que nosotros nos adaptemos y lleguemos a poder comunicar el Evangelio. Por eso es importante considerar la distancia del evangelismo también en nuestra estrategia. A veces hay grupos más cercanos que si nosotros podríamos ir
ayudarles a ellos que alcancen a este otro grupo sería una manera más eficiente de trabajar, como si nosotros proponer que vayamos directamente a tratar de alcanzar a ese grupo, como puede ser tal vez apoyar a esfuerzos de personas dentro del mismo país que tienen algunas raíces con la cultura a la cual queremos llegar, pero que tal vez están incorporados en la vida de la ciudad o que están más integrados a una vida que es más cercana a nuestra manera de vivir. Entonces, impulsando a esa gente, capacitándolos, ayudándolos a llegar a personas dentro de su grupo lingüístico o étnico puede ser una estrategia también. Todas estas cosas son importantes para considerar. Bueno, vamos a revisar rápidamente 5 megaesferas de gente inalcanzada. Primeramente queremos comentar el grupo de los budistas. Los budistas viven en Burma, Sri Lanka, China, Corea, Nepal, Tailandia, Vietnam, Laos, Kampuchea, Tibet y Mongolia. O sea, esta parte del mundo, toda esta parte del mundo es donde más viven los budistas. Los budistas son aproximadamente 100 millones de personas y tradicionalmente han sido muy resistentes al Evangelio. Son personas que reciben el Evangelio casi en una forma pasiva. Los budistas, últimamente el Señor está abriendo las puertas a los budistas por medio de estas guerras tan terribles que han sufrido en los últimos 20, 30 años, y en los campamentos de refugiados, donde misioneros han ido a ministrar salud, ropa, comida, todas estas cosas, y a la vez demostrando su amor por medio de estas obras, también ha podido también compartir el Evangelio con ellos, y muchos de ellos se han convertido al Señor, y hay iglesias fuertes ahora entre los budistas, las personas que eran budistas. En la segunda megaesfera que ya mencionamos, la China, hay 1.100 millones de chinos, 2.000 grupos, y la mayoría de los chinos, claro, que viven en la China continental. Pero hay aproximadamente 200 millones de chinos que viven en otras partes del mundo, así que están bastante desparramados. Ustedes saben que la China es un país comunista y que no hay mucha apertura para enviar misioneros directamente a la China. Además, siendo una distancia cultural tan lejana para tal vez nosotros, tal vez la mejor manera que podemos pensar apoyar la obra misionera en la China sería a través de ministerios de apoyo, como es la radio, que pueden llegar las emisiones al continente, o literatura, o simplemente orando por la iglesia china, que parece que en estos días está creciendo muy fuertemente, y apoyarles para que ellos puedan alcanzar todos los grupos, los 2.000 grupos dentro de la China. Los hindúes son otro grupo con 600 millones de personas, la mayoría viviendo acá en la India, y estos 600 millones son unificados por una religión, el hindú, pero esta religión tiene un sistema de castas, de subdivisiones sociales, en la cual una persona de una casta que está abajo no puede subir a una casta más arriba, y una persona de la casta más arriba nunca va a bajar a estar juntos con personas de castas más bajas. La obra misionera tradicionalmente se ha hecho entre las castas más bajas, los intocables, y es muy difícil que la obra crezca en esa manera, porque las personas de las castas más arriba no van a convencer a juntarse con gente de esas castas, mucho más si no son creyentes. Estamos hablando de gente que no están convertidas todavía. Entonces se necesita estrategias específicas para llegar a las distintas castas de la India y así poder evangelizar a la India. Otra megaesfera son los musulmanes. Son 4.000 grupos de musulmanes. A veces pensamos en el monolito del Islam, que los maometanos son una sola cosa y que todo parece lo mismo. Y la verdad es que no es así, que los musulmanes vienen en todos tamaños y colores, vienen con muchos idiomas,
y que cada grupo merece una estrategia para alcanzarlo. Podemos mencionar que se calcula que el 80% de los musulmanes no son formados netamente en la religión musulmana, sino es como una capa de religión. Y abajo siguen con sus creencias muchas veces animísticas, creencias que han llevado a través de los siglos de sus antiguas creencias tribales, creencias que tenían antes que vinieron los conquistadores musulmanes. El último grupo, los tribales, 5.000 grupos desparramados por todos los continentes y que muchos de ellos todavía están esperando escuchar el mensaje en su propio idioma y requiere una gran fuerza para alcanzarlos. Tal vez numéricamente por ser 5.000 grupos, no son tanto en cantidad total. Sin embargo, es un desafío tremendo para la obra misionera para poder llevarles el Evangelio. Así que con esta sobrevista hemos visto la definición de nación y hemos visto las grandes megas esferas de la gente inalcanzada. Ahora nos toca a nosotros orar y pedir al Señor que nos ayude a ubicarnos con el grupo específico que Él quiere que nosotros alcancemos con el Evangelio. En el último capítulo tratamos de hacer una sobrevista de las megas esferas de los grupos más grandes de gente inalcanzada en general en el mundo. Esa gente enumera 2.500 millones de personas. Casi la mitad del mundo todavía está incluido en grupos de personas, grupos de gente, grupos étnicos y lingüísticos que todavía tienen testimonio de Cristo en su medio. Y esto es una cosa muy desafiante porque también nos damos cuenta que la gran mayoría del esfuerzo misionero de la iglesia cristiana en estos días están concentrados en proveer asistencia a las nuevas iglesias y no de ir donde el Evangelio no está predicado. Se calcula que solamente el 9% de todos los recursos misioneros de la iglesia cristiana se está usando para alcanzar a la mitad del mundo que no tiene testimonio de Cristo. Así que no podemos enfatizar demasiado la necesidad de esta área de misión transcultural, de pasar las barreras culturales con el Evangelio y llevar el Evangelio a esos grupos que no conocen al Señor Jesucristo. Ahora, en el último capítulo dimos una sobrevista grande y ahora queremos ir poco a poco definiendo cómo nosotros mismos podemos alcanzar a los inalcanzados. Y para hacer eso queremos ver algunos aspectos de la estrategia misionera y queremos ver cómo tratar de armar una estrategia que realmente llegue a la meta que nosotros tenemos en mente. Bueno, hay por lo menos 4 aspectos muy importantes de la estrategia. Primeramente, tenemos que tener las metas adecuadas. Ya mencioné que la mayoría del esfuerzo misionero está concentrado en grupos que ya tienen el Evangelio, ayudando a las iglesias nuevas, a las iglesias que han sido establecidas a través de este siglo o el siglo pasado. Pero nosotros tenemos que comenzar a reconocer que la meta adecuada realmente es a establecer la iglesia donde no está establecida. Tenemos que tener esa pasión y esa visión que tuvo el apóstol Pablo de ir más allá de las fronteras del Evangelio. Y para levantar una iglesia necesitamos trabajar en un lugar donde no hay iglesia, no donde ya existe el Evangelio. En segundo lugar, deberíamos buscar el lugar debido en el momento oportuno. ¿Qué queremos decir con el lugar debido en el momento oportuno? Tal vez el ejemplo más fácil de entender sería la persona que trabaja una quinta. La persona que trabaja una quinta a lo mejor tiene ciertos productos, tiene ciertos árboles frutales
y tal vez tiene un tipo de árbol frutal acá y otro tipo de árbol frutal allá. Y bueno, en cierto momento la fruta en esta parte de su quinta va a estar lista para cosechar y en otro momento otra fruta va a estar lista para cosechar en otro momento. Así que, ¿cómo deberíamos trabajar este concepto? Dios siempre está presente en alguna medida en toda cultura, en todos grupos, en todos lugares. Dios no se ha dejado sin testimonio en ningún grupo étnico, ningún grupo lingüístico, ningún grupo inalcanzado. Pero Dios tiene su momento propicio, tiene su lugar justo y tiene su momento justo para cada nación. Puede ser que esta nación, el fruto todavía está verde, no está para cosechar, y que acá está para cosechar y se está perdiendo porque no hay gente para cosecharlo. Entonces, al considerar la estrategia tenemos que considerar si el lugar es un lugar de cosecha o si no es un lugar de cosecha. Siempre vale la pena tener gente en lugares donde tal vez no está la cosecha tan lista, pero que están midiendo la cosecha y viendo cuándo va a estar preparado. Pero también deberíamos estar mandando mayor cantidad de obreros a esos lugares donde la cosecha está lista, donde la gente está recibiendo, como serían los campamentos de los refugiados que habíamos mencionado, tanto en Pakistán, tanto en Tailandia, tanto en África, donde hay una cosecha lista, pero a veces no tenemos los obreros para aprovechar el momento. Ahora, también tenemos que reconocer que cualquier estrategia necesita los métodos adecuados. A veces hemos tratado de evangelizar gente con métodos que ya traemos precocinados de nuestro lugar y lo intentamos de implementar en cierto lugar y realmente no dan resultado. Como mencionamos últimamente, un error que se ha hecho, tal vez hay una misión que tiene su meta, como su meta de poner un pedazo de literatura cristiana en todos los hogares del mundo. Bueno, es un concepto muy, muy lindo. Uno dice, bueno, así se evangeliza el mundo. Pero tenemos que considerar que hay muchos países del mundo donde el 50, o el 60 o el 70% de la población no lee. Entonces, poner un tratado en una casa no tiene tanto significado para la evangelización de ese lugar. Tendremos que buscar métodos realmente adecuados para esa gente y para ese lugar, y eso siempre es importante. Una de las consideraciones más importantes en esto de metodología es que nosotros como misioneros aprendamos el idioma de la gente a quien vamos a llevar el Evangelio. Uno de los errores más grandes siempre ha sido el misionero que ha ido y ha dependido de tal vez un idioma que es más fácil de aprender porque está dentro de su grupo de idioma, como podríamos decir, vamos a Marruecos y aprendemos el francés y tratamos de evangelizar a la gente en francés porque hay gente que entiende francés. No, creemos que no es conveniente hacer eso, no solo que creemos que no es conveniente, que directamente no da resultado. Es una metodología que normalmente no da resultado testificar en un idioma a personas que hablan como idioma materna de su hogar otro idioma. Y últimamente la gente adecuada, no quiere decir la gente a quien vamos debe ser adecuada. La gente siempre es adecuada para el testimonio del Señor, sino que la gente que enviamos sean adecuados, no adecuados en sí, sino gente realmente comprometidos con la obra misionera, que tienen un claro llamado de lo que el Señor quiere que ellos hagan y que también estén llenos del Espíritu Santo, que sean personas que realmente están dispuestos a ser moldeados, trabajados, utilizados por el Espíritu de Dios. Cuando estuve en Camerún tuve la experiencia de conocer a muchos misioneros, estuve parando en un centro misionero y yo conocí un matrimonio que realmente me dejó impactado porque eran personas que estaban viviendo prácticamente una muerte. Habían estado en la tribu por muchos años, 10 o 12 años, traduciendo la Biblia en el idioma de los pigmeos de Camerún. Y estaban con parásitos realmente mortales, estaban pálidos, estaban continuamente enfermos porque tenían que tomar veneno, cosas que le estaban envenenando, pero para controlar los parásitos, pero estaban con ese compromiso y con esa dedicación a la obra a la cual el Señor le había encomendado. Y cuando hablamos de la gente adecuada, no estamos hablando de gente que en sí se siente superior o que se siente adecuado, sino gente dispuesta a ponerse en el trabajo y sufrir
y superar todas las pruebas que nos pueden venir para llevar a cabo la evangelización de ese grupo. Inalcanzado no significa inalcanzable. Hay muchos grupos inalcanzados, pero necesitamos aplicar estrategias que realmente son pertinentes. Metas adecuadas, el lugar debido en el momento oportuno, los métodos adecuados y también la gente adecuada. Ahora, otra cosa importante en nuestra consideración de armar una estrategia es tener bien en mente lo que queremos hacer con cuál va a ser nuestra metodología, cómo vamos a encarar esta tarea. A veces tenemos un concepto muy falso o tal vez muy influido por nuestra propia experiencia cultural. La mayoría de nosotros somos occidentales, tenemos una manera de percibir el mundo que es muy individualista. Nosotros hemos siempre escuchado el mensaje y la presentación del Evangelio siempre está acompañado por un llamado personal a que la persona haga su decisión para Cristo. Entonces, a veces exportamos esa mentalidad y en culturas orientales, en culturas africanas, en culturas en muchas partes del mundo, las decisiones no se toman individualmente, las decisiones se toman en una forma grupal. Así que cuando un misionero va y comienza a tratar de predicar a un joven o a un chico o a una mujer y esa persona hace una decisión para Cristo, muchas veces le estamos extrayendo de su contexto social. Estamos interrumpiendo, estamos quebrando la estructura social y el Evangelio, una vez que pasa, una vez, dos veces, tres veces, el Evangelio se percibe como una amenaza a la estructura social. Y yo creo que el Evangelio tiene que ser buenas noticias para esas estructuras también. Que no deberíamos ir con metodologías que están rompiendo las estructuras. Ahora, el Señor ha bendecido en muchos casos con movimientos de gente, donde no siempre por estrategia, sino por la gracia de Dios, los misioneros se han acercado al grupo de tal manera que la decisión se hizo tal vez por los jefes o la decisión se hizo en tal forma que todo el grupo acepta a Cristo. Ahora, ¿cómo se hace una aceptación grupal? Bueno, no es que un jefe decide la salvación para todos, porque nosotros sabemos que Dios ve a las personas individualmente. Pero que sí, si un grupo de jefes deciden que la tribu se va a convertir en cristianos, que da una apertura para la predicación y que corra realmente la indoctrinación cristiana y que se pueda presentar el Evangelio, que va a haber una cosecha muy amplia, que muchos individuos se van a entregar cuando saben que es una cosa que está aprobada, que la decisión ya está tomada. Entonces, para implementar este tipo de estrategias tenemos que tener una visión muy clara de la meta. No un grupo de individuos que hemos arrancado de esta parte de la sociedad y de este grupo y así formar una iglesia conglomerada, sino tratar de implementar una estrategia donde la decisión se toma de tal forma que un grupo social, la estructura social no se rompe, sino que puede existir dentro de esa estructura social como parte de la estructura social. El segundo principio es concentrarse en un solo grupo. Un error que hacemos muchos los misioneros es tratamos de trabajar con una familia de la clase alta, otra de la clase baja, de la Villa Miseria, del panadero. Entonces, cuando tratamos de juntarlos en un grupo, aunque sea en una reunión familiar, no se sienten muy cómodos. No se sienten muy cómodos, porque no son iguales. Nosotros reconocemos que nos gusta estar con gente que más o menos nos llevamos porque somos similares, porque tenemos experiencia y trasfondos similares, nivel de educación más o menos parejo, y que las personas no se sienten muy cómodos. Ahora, eso es una traba, tal vez parece que no debería ser, pero es una traba para el crecimiento de la iglesia. Se ha comprobado que la iglesia crece cuando se contiene dentro de un grupo donde la gente realmente se sienten cómodos, donde ese concepto de coinonía puede expresarse en lleno porque realmente la gente en principio están cómodos los unos con los otros.
No quiere decir que nosotros somos sectarios. Debe llegar la iglesia a un cierto punto de madurez donde toda la gente se junta igual y que nos amamos y nos llevamos bien. Pero hablando de gente que no son creyentes o de estrategia de inicio de obra, debemos concentrarnos en un grupo, el grupo que el Señor nos señala y nos indica que puede estar receptivo al mensaje. También no debemos aislar a los nuevos. Deberíamos permitirles que sean una parte integral de su sociedad y de su estructura social, como sería su familia. Deben ser mejores hijos, mejores padres, mejores madres, por ser cristianos y no peores. Es como acá en la Argentina, la mujer que se convierte, está en la iglesia toda la mañana el domingo, no prepara la comida para el marido y la familia y comienzan a resentirse porque ella está en la iglesia y no la está preparando. Bueno, debemos acomodar nuestras estructuras eclesiásticas también para que las mujeres puedan ser mejores esposas, cumplir más con sus familias y no menos. Apuntar a decisiones en grupo, ya mencionamos eso creo suficientemente. Énfasis continuo en la evangelización, no dejar un celo por evangelizar y expandir las fronteras de la evangelización, porque esto también es un error que cometemos. Una vez que tenemos 10 personas en nuestro grupito, estamos atendiendo su necesidad y economía y todo lo demás, y nos quedamos 20 años con el mismo grupo de 10 personas y no puede ser. Mostrar una mejor manera de vivir. Podemos ser progresistas, podemos introducir conceptos que van cambiando lentamente la sociedad. El cristianismo debería ser una religión que realmente ayuda a la gente a vivir mejor, no una religión que deprime a la gente o que le tiene mantenido en esclavitud. Todo al contrario, el cristianismo es una religión, es una fe de libertad y de liberación. Entonces debemos mostrar una mejor manera de vivir. Y un énfasis continua en la fraternidad, un énfasis en el compartir, en el amar, en la coinonía. Bueno, últimamente queremos mostrar dos instrumentos que nos pueden ayudar a analizar un grupo en su punto de recepción al Evangelio. El primero se llama la escala Engel y simplemente trata de contestar dónde se encuentra la gente en su movimiento hacia Cristo. Comienza con un -7 y progresa hasta un 3 con conversión al 0. Esto nos ayuda a analizar dónde comenzamos con el Evangelio, qué verdades comenzamos a introducir para que la gente pueda comenzar a acercarse a Cristo, y es un modelo que podemos usar tanto con un grupo como podemos usar nosotros personalmente evangelizando a un amigo o una persona. La otra es la escala de resistencia y receptividad, donde el -5 llegaría a ser altamente resistente y el +5 altamente receptivo, el +5. Y esto nos ayuda a ver los grupos donde hay una receptividad al Evangelio por ciertas afinidades o por algunas cosas que están pasando donde realmente el Evangelio está aceptado muy bien. Y también nos ayuda a ver los grupos que el fruto no es maduro todavía, donde la resistencia es muy grande y que tal vez tratar de esforzarlo o tratar de trabajarlo demasiado no va a lograr los resultados que nosotros queremos. Bueno, usando estos instrumentos y otros que se han desarrollado, podemos definir el grupo al cual el Señor nos está enviando, y eso puede aumentar nuestro sentido de confianza que el Señor nos está dirigiendo a un grupo donde realmente vamos a poder realizar nuestra meta. Procedimiento hacia la solución. Hemos dicho que cada grupo necesita una solución única. Ninguna solución, ninguna estrategia va para todos los grupos. Definimos cuál pueblo usando los instrumentos que tenemos y la guía del Señor. ¿Cómo es la gente? Investigamos la gente, lo estudiamos, llegamos a ser estudiantes profundos de su cultura, de su manera de pensar, su manera de ser, de su gobierno, de su política, de todo lo que el grupo, la cultura del grupo, por decirlo así. Después pensamos en quiénes deben alcanzarlos, armamos el equipo, armamos cómo llegar a las personas, quiénes deben alcanzarlos, y esas personas las vamos formando, capacitando, preparando para enviarlos.
cómo deben ser alcanzados, ya vamos a la metodología, comenzamos a definir cómo va a ser el acercamiento, cómo vamos a presentar el Evangelio, dónde vamos a vivir, cómo vamos a llevar a cabo esta misión. Y últimamente tratamos de formar una visión de cuál será el resultado, cómo va a aparecer esta iglesia que se va a ir formando, cómo van a ser la gente, cómo nos vamos a reunir, qué vamos a hacer durante el servicio, durante el culto, durante nuestro tiempo con el Señor juntos. Bueno, viendo este círculo nos puede ayudar en reconocer el procedimiento hacia esa solución que Dios tiene para cada grupo en particular. En el último capítulo vimos la necesidad de incorporar ciertos elementos cuando estamos hablando de planificar una estrategia o de armar una estrategia, de tener ciertas cosas bajo nuestra consideración y realmente apuntar a una definición de cómo Dios quiere que nosotros alcancemos el grupo que Él nos está indicando como obra misionera. En este capítulo, Evangelismo, Desarrollo y Establecimiento de Iglesias, vamos a ver cómo estos elementos tan importantes, tan esenciales a la obra misionera, se pueden incorporar o cómo se pueden unir en una forma sencilla para llevar a cabo una misión integral, una misión que no deja por un lado ni por otro algunas de estas cuestiones tan importantes. Nosotros hemos visto que a veces en la iglesia ha surgido un debate bastante conflictivo, a veces acerca de que si el rol, el papel de la iglesia en su misión tiene que ver con la parte social o si tiene que ver exclusivamente con la parte de evangelismo. Algunos argumentan que el evangelismo es lo más importante porque si cambiamos a la persona con el Evangelio, presentamos el Evangelio, la persona se convierte, entonces la parte social va a ir acompañando, va a ir mejorando y va a ir cambiando. Y otros dicen que no, porque si no atendemos la parte social, no se puede predicar el Evangelio a una persona que se está muriendo de hambre o que está tan enfermo que lo único que puede pensar es en sus dolores y sus enfermedades. Entonces, la solución realmente no es ni una ni el otro. Generalmente, hoy en día estamos viendo que la misión de Dios es una cosa que no se puede desligar la parte social, la parte de amor, la parte de proveer servicios, de ser siervos a la gente a la cual vamos, de la parte espiritual, de ser también evangelistas y llevar el mensaje del Señor. Así que para llevar a cabo una estrategia integral, primero tenemos que considerar, como estábamos diciendo antes y como tenemos que recalcar, que el evangelismo tiene que estar dentro y existir dentro del contexto social. Si no, se va a interpretar el evangelio de una manera que realmente no conviene. Puede ser rechazado no tanto por el mensaje, sino porque es una amenaza a la estructura social y eso queremos evitar. Entonces siempre es conveniente, por ejemplo, en sociedades donde la familia, se le da mucha importancia a la familia, donde se da mucha importancia al padre como la cabeza de la familia, el que hace las decisiones, es muy importante tratar de armar estrategias donde nosotros de alguna manera podemos acomodarnos dentro de esa estructura y presentar el Evangelio. Se da el ejemplo de dos misioneras que fueron a la China al principio de este siglo a evangelizar y bueno, como eran solteras, vivían aparte en su propio lugar y evangelizaba a los jóvenes y a las mujeres. Bueno, dentro de la estructura china, la familia es muy importante, los ancianos son muy importantes, los padres, y ellas como solteras no se sentían cómodos acercándose a los hombres, entonces realmente hacían su evangelización por este lado. Y realmente se conocían como las diablas pelirrojas. Y
su manera de trabajar realmente presentó una amenaza para la familia porque no respetaban las líneas sociales de la familia, y aunque lograron algunos convertidos, algunas mujeres, algunos niños, nunca pudieron establecer una obra firme. Así que tal vez hubiera sido mejor si esas mujeres de alguna forma hubieran procurado ser adoptadas por alguna familia, como una misionera que nosotros conocemos en las Filipinas, donde ellos fueron para traducir la palabra de Dios a una tribu y lograron venir bajo la cobertura y protección de una familia, y tenían su papi, tenían su padre adoptivo, y dentro de ese contexto pudieron trabajar mucho más tranquilas y lograr sus propósitos. Ahora, en segundo lugar, vemos que el desarrollo de la comunidad, la parte social, la obra social es muy importante. De esos 2.500 millones de personas que están sin el Evangelio hoy en día, la gran mayoría son la mitad del mundo hambriente, la mayoría son gente que no han gozado de la bendición de Dios a través de los siglos. Son gente realmente muy pobres, muchas veces muy carenciadas de las cosas más fundamentales de las cuales nosotros gozamos, como salud primaria, como comida, como algunos recursos para vestirnos, donde vivir, etcétera, etcétera. Entonces, una parte de nuestra capacitación, de nuestra manera de llevar a cabo la misión también, tiene que considerar esta parte social. Y si vemos estos dibujos podemos visualizar varias áreas, 9 áreas en verdad, que son representativas de áreas donde nosotros tal vez podríamos perfeccionarnos, donde una misión puede trabajar ese punto para poder llegar a la gente, identificarse y tener un papel apreciado por la gente en el país y en la localidad donde vamos. ¿Cómo sería la cuestión de agua potable? En muchos países no se puede tomar el agua de la canilla, en muchos lugares la gente toma el agua de los ríos, por ejemplo, es agua que no es purificada, un agua que siempre lleva parásitos, llevan enfermedades y ese tipo de cosas. Entonces es necesario pensar en esto, es un área muy importante y que tal vez con alguna capacitación técnica podríamos ir para ayudar. Está todo el área de higiene, de salud, que también es una parte importante y que hay especializaciones en eso para capacitarnos y también para llevar adelante proyectos de higiene. Comida, una necesidad muy básica, muy fundamental, sin embargo hay mucha gente en el mundo que tienen hambre, hay miles y miles de personas que se mueren de hambre todos los días, hay muchos chicos, miles de chicos que se mueren antes de los 5 años de edad porque son malnutridos, porque la gente o no entiende los conceptos de nutrición para los chicos o realmente no tiene la capacidad de dar lo que necesitan los chicos. Combustible, mucha gente cocina con leña, la leña cada vez más se hace más escasa en todas partes del mundo, entonces cómo proveer combustible para cocinar, para poder preparar comida y para calefacción también. Acá está la salud, una necesidad muy importante en muchas partes del mundo. Yo escuché la cifra de que en ciertas partes del mundo, por ejemplo, hay un médico por cada 100.000 personas. En Haití, estuvimos hablando de eso recién, donde hay un médico por cada 1,5 millones de personas, un hospital o un lugar donde pueden recibir asistencia médica por 1,5 millones de personas con un médico. Entonces, es importante considerar que hay lugares del mundo donde realmente hay una carencia de personas capacitadas para este tipo de trabajo. La cuestión de vivienda, hay mucha gente que necesita casa, necesita dónde vivir. Esto representa tal vez poder económico. Hay mucha gente que no tiene qué producir, que pueden vender para conseguir las cosas necesarias
y muchos gobiernos están interesados en proyectos de exportación, por ejemplo, que puede ser otra vía de entrada. La educación primaria, lectura, es otra área, y también la comunicación y vías de transporte sería otra parte muy importante para considerar. Ahora, vamos a la otra parte, a la otra mano. Hemos hablado del desarrollo, ahora queremos considerar la parte de evangelismo y del establecimiento de iglesias, porque el evangelismo es importante, pero si no dejamos un grupo dentro de ese campo misionero, si no dejamos un grupo dentro de ese grupo social o étnico, que son autóctonos, que saben conducir sus propios cultos, dirigir sus propias reuniones, si no están llevando a cabo la tarea de evangelización, entonces logramos muy poco. La obra permanece cuando establecemos una iglesia, cuando establecemos un grupo de discípulos sometidos a la soberanía de Cristo y llevando a cabo sus mandamientos. Entonces, en base a la experiencia de un misionero en Honduras, el hermano Jorge Patterson, tenemos ciertos principios de establecimiento de iglesia que a través de los años, de los 15 años que él tuvo ahí, pudo elaborar, y sabemos que funcionan porque él dejó más de 80 iglesias funcionando en su área de responsabilidad donde él estaba trabajando. En primer lugar, él nos aconseja que para establecer iglesia tenemos que definir nuestra propia área de responsabilidad. Él dijo que cuando primero llegó a Honduras, él conversaba con algunos misioneros y le decía, bueno, ¿qué viniste a hacer a Honduras? Y a veces le decía, bueno, nosotros vinimos a evangelizar a Honduras. Pero Honduras es un lugar, aunque no es un país muy grande, pero tiene muchos lugares. Tiene varios valles, tiene montañas y son lugares aislados. Y bueno, él dijo, no, lo primero el misionero tiene que decir es realmente definir cuál es su área de responsabilidad. Delante de Dios, ¿qué espera Dios? Que establezca una iglesia en este pueblo, que establezca una iglesia en este barrio, que establezca una iglesia de este tipo de grupo étnico en esta ciudad. ¿Cuál es realmente tu responsabilidad delante de Dios? Después defina la iglesia. La iglesia, ¿qué quiere decir la iglesia para cada uno de nosotros? Bueno, seguramente estamos pensando en la iglesia donde nosotros nos congregamos, tal vez un edificio, tal vez una cierta manera de arreglar los asientos, los bancos, una manera de cantar, de dirigir los cultos, de predicación, de expresión, y para eso nosotros es la iglesia. Pero tal vez en otra cultura va a ser distinta. Pero la iglesia en todo lugar tiene que regirse por una cosa muy fundamental, y esos son los mandamientos de Cristo, porque si la iglesia no está siguiendo los mandamientos de Cristo y practicándolos, no es la iglesia de Cristo. Puede ser otra cosa, pero no es la iglesia de Cristo. Entonces acá hay una palabrita, unas letras que nos ayudan tal vez. En este caso, el hermano Patterson definió 7 mandamientos básicos para que las iglesias, los grupos en Honduras, pudieran conocer bien cuáles eran los mandamientos que ellos tenían que seguir para constituirse en una iglesia, para llevar a cabo lo que Cristo quería. El primero es el arrepentimiento, básico para la conversión y para integrarse en el grupo de la iglesia. El bautismo sería otro, el amor, fundamental para la vida de la iglesia, la Santa Cena o la Cena del Señor, observar ese sacramento, orar, hablar con Dios, dar, ofrendar y enseñar la palabra de Dios, y enseñar también a los incrédulos que Dios le ama y que les está ofreciendo la salvación y una vida nueva en Cristo. Bueno, el punto 3 define la ruta más corta, y acá el hermano Patterson da 5 pasos que para él dio éxito en Honduras. No decimos que son los 5 pasos que van a dar éxito en todo el mundo, pero por lo menos lo vamos a mencionar para que ustedes vean lo que quiere decir por estos 5 pasos. Primero, él descubrió que tenía que testificar a las cabezas de familia, a los varones, que no valía la pena hacer una evangelización aguda de las mujeres y los niños porque no se establecían iglesias con mujeres y niños. Pero si se iban a los varones, hablaban con los varones, a las cabezas de familia,
y si alguno de ellos se convertían, entonces sí, la iglesia se podía establecer. Si no, se establecía un punto de predicación nomás, donde siempre tenían que ir los obreros de afuera para seguir dando el mensaje. El punto número 2 sería bautice sin demorar. El bautismo es un mandamiento de Cristo. El bautismo siempre en la Biblia se hacía junto con el arrepentimiento y la demostración de fe en Cristo. Así que en Honduras él lo practicaba como una cosa enseguida de incorporación. Organice de inmediato, número 3, organice de inmediato un consejo de ancianos provisionales, como en Hechos 14:23, y que estos hombres toman responsabilidad enseguida por la obra. Darle responsabilidad, darle carga enseguida, no de predicar, pero responsabilidad por visitar, por estar ahí, por realmente encargarse de la obra. Número 4, inscriba a los ancianos en alguna clases o alguna forma de ir preparándolos y capacitándolos, porque todo líder cristiano necesita algo de capacitación para llevar a cabo su tarea y su obra. Y últimamente, dice acá, proporcionarles una lista de actividades congregacionales que él hacía para definir las actividades de la iglesia, como sería atender a los jóvenes o cómo podrían organizarse mejor para llevar a cabo sus tareas sociales dentro de la comunidad y todas estas actividades según las necesidades que tenía cada uno. Bueno, 5 pasos por lo menos que funcionaba en Honduras. No es un patrón fijo, seguro para todos lados, pero es algo que nos puede ayudar. Defina su propio ministerio, suma o multiplica. ¿Cómo va a trabajar usted como misionero? ¿Tratando de agregar, sumar creyentes a su ministerio o va a trabajar en una forma multiplicadora, tratando de preparar personas claves que a su vez pueden preparar a otros, que pueden preparar a otros? Y a eso vamos a la capacitación de líderes, basado en 2 Timoteo 2:2, donde Pablo instruye a Timoteo al pasar las cosas que había aprendido de él a hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Entonces ahí vamos las 4 generaciones, Pablo, Timoteo, hombres fieles que enseñan a otros. Y así, con este sistema de capacitación de líderes, el hermano Patterson logró capacitar a muchas personas, aunque en una forma muy indirecta, porque él trabajaba con pocas personas, pero que a la vez ellos trabajaban con otros. Así se puede trabajar en una forma de cadena de extensión y ver que espontáneamente el Señor va levantando líderes y va levantando iglesias. Es importante, muy importante en este sistema, de trabajar con un sistema de capacitación basado en la obediencia, no al profesor, no al misionero, sino la obediencia a Cristo, basando todas las actividades, ligándolo directamente a obediencia a Cristo. Así se va el profesor, se va el misionero, pero Cristo permanece para siempre con la persona y sigue haciendo la obra en obediencia a su Señor. Es muy importante. Es importante ver la obra a través del líder. Capacitar solamente personas que están activos en ministerio. No esperar capacitar a una persona que después a los años tal vez va a usar su capacitación para liderar una iglesia, sino trabajar con los pocos que ya están trabajando en el ministerio y dejar que ellos enseñen a los otros, pero no perder tiempo con personas que tal vez en algún futuro van a hacer algo. En la obediencia seguimos 3 niveles de autoridad. El primero son los mandamientos de Cristo que tenemos que hacer sí o sí como cristianos. El segundo nivel de autoridad son las prácticas apostólicas, que a veces son convenientes y a veces no. Los apóstoles andaban en burro y a pie, y a veces nosotros nos conviene andar más en avión o en auto. Sin embargo, eso es un ejemplo del tipo de cuestión que más a menudo, estudiándolo, pueden surgir en la iglesia si practicamos las cosas apostólicas, porque ellos lo practicaban, o si dejamos que el cristianismo se adapte a cosas que realmente son más relevantes en la cultura. Últimamente en el nivel de autoridad son los costumbres que nosotros podemos transmitir. Y casi siempre transmitir costumbres cristianas no tienen mucho provecho en otras culturas.
Bueno, últimamente estableciendo cadenas de extensión, vemos como con este sistema de trabajo, que está muy bien elaborado en el capítulo 9 del curso, la Iglesia Madre puede extenderse a través de zonas muy largas, extensas. El hermano Patterson tenía iglesias que habían sido establecidas a 3 días de camino que él nunca visitó, pero estaban muy contentos porque los discípulos de sus discípulos iban multiplicándose, preparando líderes y con esta visión de extensión de la obra hasta los límites de la zona de su responsabilidad. En esa manera se integraban el trabajo de establecimiento de iglesia con estos otros aspectos de evangelismo y también de la obra social para llevar a cabo una misión integral. Y eso es lo que queremos lograr, una cosa completa donde mostramos el amor de Dios y también estamos comunicando el Evangelio y estableciendo grupos de creyentes hasta los límites de la misión que el Señor nos da. Con el capítulo 10 vamos a terminar esta jornada de trabajo dentro del tomo 2 de Misión Mundial de la dimensión estratégica. Comenzamos hablando de la importancia de estrategia, después pasamos a una definición de ver el mundo como Dios lo ve, nación por nación. Después hemos hablado de las cosas a considerar cuando queremos armar una estrategia, en qué deberíamos estar pensando para hacer una estrategia. Y el último capítulo tratamos el tema de la integración del evangelismo con la obra social y el establecimiento de iglesias. Ahora vamos a pasar también a afinar nuestro punto de vista, hablando de la asociación que el cuerpo de Dios, del pueblo de Dios, tiene que hacer para llegar a la meta de la evangelización mundial. Y para hacer eso queremos hablar de niveles de compromiso realmente que podemos estar considerando en estos momentos. Primeramente, para poder llevar a cabo este trabajo tenemos que estar asociados plenamente con Dios, porque sin Él y sin estar con ese compromiso directamente con Él, no vamos a lograr la meta de alcanzar al mundo que tanto le necesita. Para asociarse con Dios, primeramente es necesario tener una visión de la obra misionera. Ahora, a veces la visión se puede captar muy fácilmente. Podemos ir a una conferencia misionera o tal vez podemos escuchar un misionero que nos habla en alguna predicación y puede realmente entusiasmarnos la idea de ser misioneros o de estar involucrados de alguna manera en la obra misionera. Pero realmente para poder llevar a cabo esta tarea no es tanto que captemos una visión, aunque es un paso inicial, sino que la visión nos capte a nosotros. Que la visión misionera realmente sea una cosa que nos captura, que nos encausa, que tome una forma completa de nuestra vida para poder llevarlo adelante. Porque como ya hemos mencionado, esta tarea es una tarea muy específica, muy importante y también uno que lleva un nivel de compromiso muy grande. Así que para poder captar la visión necesitamos tener una visión del mundo, pero también que esta visión nos agarre completamente y nos capte a nosotros. Pero para poder seguir adelante con esta visión necesitamos también conservar la visión. Y esta visión no se puede conservar solito, es como como la vida cristiana. Vivirlo solo es muy difícil, pero vivirlo juntos con otros creyentes que nos vamos animando, nos vamos dando fuego, nos vamos ayudando, esa vida va creciendo cada vez más y nos sentimos cada vez más gozosos y más victoriosos en la vida cristiana cuando estamos apoyados por otros creyentes. También con la visión misionera es muy importante que nosotros estemos con otras personas que también tienen esta visión, que han sido captadas por la visión y están comprometidos con la visión, porque si no es muy difícil mantener ese fuego, esa visión, esa iniciativa, ese corazón para el mundo perdido si estamos solos.
Tal vez tendríamos que buscar gente dentro de nuestra propia iglesia, gente que también ha tenido la misma experiencia que nosotros. Tal vez son pocos, 2, 3, 4, pero estamos asegurados que sí, podemos juntarnos, estar juntos y hacer crecer, conservar esa visión y hacerla crecer, que el Señor va a bendecir. Y últimamente, en nuestra asociación con Dios tenemos que obedecer la visión. Es en vano que el Señor nos dé esa visión si nosotros no actuamos sobre la visión que nos da. No todos podemos ser misioneros, pero todos podemos comenzar orando por la obra misionera. Y la oración es una cosa, no digo importante porque es sumamente importante, es tal vez la cosa más importante que nosotros como cristianos podemos hacer para apoyar la obra misionera. La oración esencialmente, como lo dice un autor en el manual, es rebelión, es rebelarse contra el status quo, es rebelarse contra la condición del mundo como está. Y con la oración podemos lograr derribar las potencias espirituales que rodean a gente que lo tiene encadenado en la oscuridad y en la ceguera espiritual. Y nosotros podemos hacer eso a través de la oración. Nuestra oración debe ser activa, debe ser en contra de las fuerzas malignas de Satanás y debe ser oraciones que apoyan realmente al misionero en su trabajo y que lo sostienen. Yo he tenido el privilegio de ser misionero en varios países y también he conocido cómo es salir sin el apoyo de una iglesia, sin el apoyo de la oración y cómo es cuando yo sé que gente me está apoyando y está orando por mí, porque realmente es una diferencia palpable. Es muy importante este asunto de la oración. Obedecer en oración, obedecer en comunicar la visión a otros, obedecer si Dios nos llama también en tomar esos pasos para capacitarnos y salir como misioneros. Ahora, nuestra asociación comienza con Dios, pero no termina ahí, porque para hacer la obra misionera tenemos que asociarnos con otros de visión misionera. Solitos no lo podemos hacer. En el mundo de las misiones no existe el llanero solitario, solamente existen esas personas que están trabajando juntos para lograr un propósito. Cuando nosotros pensamos en todo lo que lleva a armar una misión, llevar a cabo una estrategia, darle continuidad, los recursos humanos, los años de capacitación, la gente que está comprometido con la misión, tanto en la base como en el campo misionero, vemos que realmente es una cosa que no se puede hacer sola. ¿Cómo podemos asociarnos con otras personas en esta tarea de las misiones? Fundamentalmente, el lugar para comenzar es la iglesia local. Sin el apoyo de la iglesia local, sin el ministerio misionero de la iglesia local, no vamos a poder lograr la misión de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque básicamente la unidad que da el poder a todo el impulso misionero es la iglesia local. Por más que uno diga que las agencias misioneras también son importantes y necesarias, las agencias misioneras más bien son una agencia de servicio a las iglesias. Y solos las agencias también dependen de las iglesias. Entonces, la asociación que nosotros hacemos con la misma gente de nuestra iglesia es sumamente importante. El doctor Ralph Winter sabía decirnos, cuando nosotros estábamos estudiando bajo su instrucción, que antes de salir al campo misionero nosotros tendríamos que convencer y arrastrar a 100 otras personas con esta visión misionera y entonces podríamos salir a la obra misionera. Tal vez esa cifra de 100 era un poquito exagerado, pero yo diría que sí, 10, 15, 20 personas por lo mínimo que están compartiendo igualmente esta visión que el Señor les ha dado de su iglesia preferentemente y también gente que no está involucrada en su iglesia local, pero siempre que son cristianos y involucrados en alguna iglesia. Entonces, ese grupo de apoyo es sumamente importante. Yo les digo con toda convicción que cada iglesia local, por más chica, por más
pequeña, por más pobre que puede ser, necesita un ministerio misionero en su iglesia. Necesita un ministerio, necesita gente capacitada, gente preparada por lo menos para llevar a cabo las funciones más sencillas de la iglesia a favor de las misiones, que sería orar. Hay muchas iglesias muy pobres que tal vez dicen, bueno, nuestra iglesia es tan pobre que no podemos ofrendar, ni hemos pensado tal vez en enviar misioneros. Pero no hay ninguna iglesia local en todo el mundo que no tiene a su alcance el orar seguidamente por las misiones. Cada iglesia puede ofrecer oraciones unidas, oraciones que realmente van a dar el poder, que van a dar esa fuerza para romper las cadenas de Satanás en las partes del mundo donde los misioneros están trabajando. Bueno, este ministerio misionero está compuesto de varias partes y tal vez podríamos extender esta charla y ampliarlo mucho, pero queremos decir que básicamente la primera función es de informar a la iglesia. Hay muchas iglesias, tal vez la iglesia suya, que no tiene la más mínima idea de lo que son las misiones. Cuando uno habla de misionero, tal vez piensa en las personas que hacen cierto trabajo en la iglesia, o tal vez son extranjeros que vienen de allá para acá para hacer algo con nosotros, pero pensar en lo que es realmente la obra misionera, los grupos inalcanzados, las megas esferas, todo esto que venimos hablando en este curso, no tienen la menor idea de lo que significa el campo misionero y ser misionero. Y tal vez informar los lugares inalcanzados, los campos y los grupos que faltan alcanzar, sería un punto de partida para que la iglesia comience a enterarse de esta gran obra. La información. También, como ya hemos mencionado, la oración es una parte muy importante, que el ministerio misionero de la iglesia local informe a la iglesia para orar, no simplemente para informar. Si la iglesia comienza a orar, le aseguro que estas otras dos cosas van a surgir solas, porque el Señor va a comenzar a tocar los corazones. Nosotros, en la experiencia que estamos viviendo ahora acá en la Argentina, hemos visto iglesias que comienzan informando todos los domingos un país por la cual orar. Bueno, la congregación ora. No piensan nunca en ese momento de dar o enviar, porque se están enterando y están comenzando a orar. Pero a los 6 meses, 8 meses o un año, de pronto surge solo un deseo de colaborar con la obra misionera, de por lo menos dar algo, de participar en una manera que cuesta un poco, que cuesta sacrificio y materialmente. Y últimamente, si la iglesia está orando también, el Señor va a despertar vocaciones en los miembros y la iglesia va a comenzar a tener personas realmente que tienen un llamado misionero y que se comienzan a capacitar para esa obra. Ahora, si bien hemos dicho que la piedra fundamental de la obra misionera es la iglesia local y asociarse con la iglesia local en esta gran empresa, también hemos enfatizado durante todo este tiempo la importancia de las sociedades misioneras como una segunda estructura, una estructura que ustedes se acuerdan que se llamaba sodalidad, una estructura especializada con gente comprometida 100% para la obra de esa misión. Sin este tipo de sociedad tenemos poca esperanza que la iglesia local realmente, si no es una iglesia grande, pujante, va a poder realizar la obra misionera. Ahora, algunas iglesias muy grandes tienen sus propias sociedades misioneras dentro de la iglesia, con gente incluso rentada, para llevar a cabo ese trabajo dentro de la iglesia local. Pero muchísimas iglesias no tienen esa capacidad ni posibilidad de tener gente dedicada en full a la obra misionera. Así que sociedades misioneras son asociaciones muchas veces de varias iglesias, pueden ser dentro de la misma denominación, pueden ser iglesias que se asocian con esa misión porque comparten la visión para cierta parte del mundo o para cierto campo, entonces envía a su gente, sus recursos los canalizan por esta sociedad misionera. Y las sociedades misioneras pueden hacer muchas cosas que las iglesias locales normalmente no pueden hacer, como sería la investigación, investigar los grupos inalcanzados. Las sociedades muchas veces son compuestas por personas que tienen experiencia en el campo misionero, han visto, conocen la región, conocen las necesidades y que realmente pueden compartir eso con las iglesias y compartir su experiencia. También la promoción de la obra misionera.
Un problema en las iglesias nuevas que envían misioneros a veces es que el misionero se va y ¿quién se queda acá en casa para promover la obra, para velar y para cuidar y para presentar esta visión continuamente delante de la gente? La canalización de recursos materiales, tanto como de personal. Las agencias proveen la puerta por la cual la iglesia local puede enviar y colocar sus personas en el campo misionero. Hacen la administración diaria de recibir fondos, de enviar fondos, de administrar todo lo que sería una oficina para llevar a cabo esta empresa. Y también la supervisión. La mayoría de nuestras iglesias no tienen los recursos como para enviar el pastor, o un anciano o un líder al campo misionero para estar supervisando y ver que la obra va bien. Pero una agencia misionera sí, muchas veces tienen la estructura de supervisión para ver que los misioneros están trabajando bien, para proveer un elemento pastoral también para los misioneros que siempre lo necesitan y así seguir adelante con el trabajo de la misión. Ahora, últimamente queremos darnos cuenta que en esta empresa, la asociación de la cual hemos hablado, primeramente con Dios, después con nuestra iglesia local y lo que puede ser una agencia misionera, también tenemos que verlo a un nivel global. Dios está llamando hoy en día a la iglesia a terminar el trabajo de la Gran Comisión. Estamos plenamente convencidos que Dios está trabajando en estos días, que está presentando lo que algunos autores han llamado el kairos de la evangelización mundial, el momento preciso, el momento de decisión, donde las iglesias tenemos que decidirnos mundialmente si vamos a completar esta tarea o si no lo vamos a completar. Sabemos que la explosión de la población humana se está desbordando y si nosotros no nos unificamos para evangelizar el mundo en este momento, que se va a perder la oportunidad justa que Dios está levantando para que nosotros lo hagamos. Entonces, estamos llamando para una colaboración internacional, interdenominacional, interorganizacional, para completar la tarea de la evangelización mundial. Recién, en enero de 1989, se pudo hacer una conferencia de todos los grupos que tienen un plan del año 2000, de completar la tarea de la evangelización mundial para el año 2000. En esa conferencia se reunieron personas de más de 50 naciones para deliberar y considerar más de 40 planes que están vigentes para la evangelización del mundo para el año 2000. Y una de las áreas en que se quiere prestar colaboración es justamente en esto de información, de apoyo de toda clase, para que las iglesias de todo el mundo se unan para completar la tarea. Y esto podemos ver el significado tal vez para algunos de nosotros que vivimos en países donde la iglesia es nueva y donde esta visión misionera está agarrando con una tremenda fuerza. Vemos que los centros históricos de misiones, primero fue el Medio Oriente, donde nació la iglesia en Jerusalén, después, como hemos visto, pasó a Europa, después pasó de Europa a Norteamérica y hemos vivido un tiempo donde Norteamérica ha podido proveer la fuerza mayor en la evangelización mundial, pero estamos viendo una transición ahora que el centro geográfico del envío misionero ahora está cambiando a esta parte del mundo, a la zona del mundo donde las iglesias nuevas, captadas por esta nueva visión y donde realmente el vigor del cristianismo existe, porque son las iglesias que más crecen, donde la mayor cantidad de cristianos viven, ahora están enfocando esta tarea de la Gran Comisión. Estamos apuntando hacia el año 2000, estamos apuntando hacia una estrategia de clausura y si Dios quiere, vamos a unificarnos, lo vamos a hacer juntos para que esta tarea se pueda completar en nuestro tiempo.